Hola hermanos, buenos días. Son las 11:20, domingo 14 de febrero. Hoy el mundo celebra el amor y la amistad. No pienso mal de ello, es algo bueno. Pero el amor y la amistad es una bendición que Dios nos ha dado toda la vida. La Biblia habla de que amigo hay más unido que un hermano, y aún en tiempo de angustia. La Biblia habla de que Dios nos ama. Entonces, hoy solo celebramos un día que debiéramos vivir todos los días, o debemos vivir todos los días. Bien, no voy a hablar acerca de ello. He hecho una palabra de parte de Dios para nuestras vidas que le puse por nombre Después del Desierto. Y bueno, es una época acorde a lo que pueda suceder en este tiempo, en este momento. Después del desierto nos lleva al punto de saber qué pasará después de esta situación o esta pandemia, diremos, que hemos vivido. Ya vemos una luz al final de un túnel, quizá. Ya vemos una terminación de esto. Y bueno, después del desierto es llevarnos a un punto mejor. Y cuando hablamos de desiertos, mis hermanos, yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones. Hablamos acerca de situaciones complicadas, difíciles, problemas, angustias, dificultades. Y el mundo o nosotros mismos solemos llamar los momentos difíciles un desierto o un invierno. Esta mañana recibí un mensaje de un hermano, un proveedor de la empresa, y me mandaba un mensaje y lo quiero leer simplemente porque yo quería hablar de esto, y él hablaba acerca del invierno, y a veces el invierno también lo comparamos hoy que el día está muy frío, lo comparamos con momentos difíciles, decíamos. Y fíjense la historia, solo tomé una parte de la historia que él me escribía y decía, el invierno que hoy yo quiero comparar con momentos difíciles, tal como comparo el desierto. Dice, en esta historia que me compartieron nos habla acerca de los árboles. ¿Qué sucede con los árboles en invierno? Dice, cuando en invierno no tienen sol para nutrirse, dice, ellos ahondan sus raíces en busca de dones ocultos en la tierra. Dice, no crecen hacia afuera, sus desnudas ramas no muestran hoja o flor. Crecen por dentro sin ser vistos de nadie y en silencio. Y en la soledad se guardan a sí mismos y se disponen a alcanzar la plenitud. Entonces, lo que no vemos hoy por hoy en esta época en los árboles, sino que algunas hojas que son perennes quizá, algunos sin hojas, completamente sus ramas secas, pero se preparan para después en primavera tener un hermoso follaje. Entonces, hoy quiero compartir eso. ¿Qué pasará hoy por hoy después del desierto? Y ese después del desierto lo va a hacer en un pasaje que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 10. Y quiero detenerme en el versículo 10, precisamente, donde es el que quiero compartir. El versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó en gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y me quiero detener en esas 4 palabras precisamente, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esas 4 palabras, si las buscamos en una concordancia bíblica natural, quizá encontremos una o dos de ellas en algunos otros versículos como tales, escritas como tal. Quizá perfección, fortaleza, puede haber algunas otras palabras, pero como tales, no. Ahorita encontraremos que algunas de ellas, por lo menos una de ellas solamente está escrita en este pasaje del apóstol Pedro. Pero bueno, el contexto del pasaje se nos habla acerca de el apóstol Pedro está hablando acerca de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, dice por ahí el verso 6. Dice, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el verso 7. Verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo creo que hoy por hoy sí podemos decir, los padecimientos van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo por esta situación que vivimos. Dice, y entonces me detengo en el verso 10 y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, esas son las 4 palabras que quiero compartir. ¿Qué pasa después del desierto? ¿O qué hay después del desierto? Podemos encontrar muchas cosas en Oseas, podemos encontrar en el Éxodo, en las situaciones de llegada a la tierra prometida, donde Dios promete muchas cosas, donde Dios demuestra por ahí en un monte la tierra prometida a Moisés y después ya no está. Es Josué quien toma su lugar. Entonces hay situaciones que el desierto nos ayuda a ser mejor, y eso es lo que realmente quiero compartir. Que este desierto haga eso en nuestras vidas, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos, y no alejarnos de Dios, sino tomarnos más de la mano de Dios, acercarnos más a Dios, estar más firmes en Dios por esta situación que podamos estar pasando de desierto, o que hayamos pasado de desierto, o el desierto que en este momento estemos viviendo, o que hayamos vivido meses atrás. Pero que tengamos esa tranquilidad, esa seguridad de que después del desierto vendrá la perfección, la afirmación, o la firmeza, la fortaleza, y el ser establecidos, mis hermanos, cada uno de nosotros. Entonces, quiero que hoy aprendamos acerca del desierto. Yo creo que hemos hablado, les digo, en muchas ocasiones de los desiertos, pero hoy quiero que aprendamos con estas 4 palabras lo que es el desierto. La primera de ellas, que Dios nos perfeccione. La palabra que aquí traduce la Biblia como perfección, en Mateo 4:21 es la palabra remendaban las redes. Dice Mateo 4:21, dice, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban, dice, sus redes, y los llamó. La palabra que se traduce como remendaban es la misma que en Pedro se traduce como perfeccione. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir perfeccionar en nuestras vidas? ¿Qué quiere decir Él mismo perfeccione a cada uno de nosotros? Bueno, perfeccionarnos es como remendarnos, como arreglarnos, como reparar algo que está roto, como suplir una falta de algo que está roto. Entonces, a veces nos sentimos en el desierto que estamos rotos, o que estamos deshechos en algunas cosas, pero tal como la red, los hijos de Zebedeo la arreglaban para volver a salir a pescar, Dios hoy promete perfeccionarnos o remendar nuestras vidas, remendarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios arregle desperfectos que tenemos, fallas que tenemos, errores que tenemos en nuestras vidas? ¿O qué cosas hay en nuestras vidas que Dios tiene que arreglar el día de hoy? ¿Qué, Señor, tienes que arreglar hoy en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que fallo y que tienes que arreglar? La palabra también se puede traducir como restaurar. Dice poner una cosa en un estado o estimación que antes tenía. Entonces, Dios nos restaura, nos perfecciona al punto en que en estar como descosidos o deshechos como las redes de aquellos 2 pescadores, de Juan y su hermano, de Juan y Jacobo, de Juan y Santiago. Como aquella red necesita ser reparada para volver a salir a pescar, lo mismo sucede con nuestras vidas. Dios necesita perfeccionarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través del desierto o a través de su sufrimiento, si nosotros aceptamos con humildad aquel sufrimiento, teniendo confianza en que en el amor de Dios serán suplidas todas las cosas, Dios entonces puede repararnos, puede hacer cosas diferentes en nosotros, puede reparar nuestras debilidades de carácter, reparar nuestras tristezas, reparar nuestras dificultades económicas, reparar nuestra salud, y de esa manera suplir a través de sus bendiciones y su grandeza todo lo que nos hace falta. Entonces, primer punto, Dios después del desierto quiere perfeccionarnos. Ahora, no vayamos a la palabra perfeccionarnos, vamos a la palabra remendarnos, como remendaban las redes. Esa es la misma palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Entonces, tú y yo necesitamos después del desierto ser remendados, ser reparados, ser restaurados, volver al mismo estado que antes teníamos. Y este proceso que nos ha llevado a través del desierto, mis hermanos, Dios promete perfeccionarnos, Dios promete restaurarnos, Dios promete
reparar nuestras redes o remendar nuestra vida como Él quiere que así sea en nuestras vidas. Entonces, primer punto, Dios dice que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él nos perfeccione. Bueno, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, después del desierto, Él nos remiende o nos restaure a cada uno de nosotros. Esa es una de las palabras. Segunda de ellas, Dios mismo afirme nuestras vidas. ¿Qué es afirmar nuestras vidas? Es consolidar, hacer que algún material adquiera firmeza o solidez. Eso es afirmar. Y bueno, vamos a ver esto de afirmar y afirmarnos, mis hermanos, no sucede sino a través del sufrimiento. Es como sucede que Dios nos pueda afirmar. Es como Dios fortalece a una persona. Dios nos fortalece a ti o a mí a través del sufrimiento. Se oye muy difícil. Aquí la palabra significa llenar de fuerza. Afirmar es llenar de fuerza. Afirmar es llenar nuestra vida de esa fuerza que necesitamos. ¿En qué sentido? Dice, bueno, mis hermanos, siempre sucede en nuestras vidas que una vida sin esfuerzo, sin disciplina, sin cosas que tengamos que hacer, inevitablemente se vuelve una vida débil. Hay situaciones en nuestras vidas que nos tiene que afirmar, que nos tiene que, como dice aquí, consolidar Dios a cada uno de nosotros. Y al consolidarnos, mis hermanos, Dios tratará con nuestras vidas para que nosotros seamos mejores, para que nosotros cambiemos. Entonces, una vida sin esfuerzo y sin disciplina, pues muchas veces nos desviamos y hacemos lo que nosotros queremos. Dios quiere poner esfuerzo y disciplina en nuestras vidas o afirmarnos para que tú y yo podamos crecer. Miren, muchas veces no sabemos qué es lo que es la fe en nuestras vidas hasta que no es probada por medio del fuego, como dice la palabra. Hasta que no es puesta o templada en el horno de la aflicción. Ahí es donde la fe realmente se afirma, donde nosotros nos afirmamos en Dios, donde pasar por una prueba nos hace o ser mejores o alejarnos. Pero casi siempre la prueba, o siempre la prueba que Dios pone en nuestras vidas, o pasar por aquella prueba de fuego, aquel horno de aflicción en nuestras vidas, nos hace ser mejores cada día. Entonces, cuando tú y yo salimos de ese horno de la aflicción, cuando tú y yo logramos vencer, nuestra fe es cada día más grande, cada día salir victorioso del dolor, de la aflicción, de la desilusión, de los problemas. Nuestra fe se hace mejor, nuestra fe crece o se afirma, como dice aquí la palabra de Dios. Dios haya padecido por un poco de tiempo, perfeccione, afirme, nos ponga en un estado de consolidar nuestras vidas, de hacer fuertes nuestras vidas en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, mis hermanos? La palabra que se traduce como afirme, dice la escritura en Lucas 22:32, dice: pero yo he rogado que tu fe no falte, que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios, en el trato que estaba haciendo con Pedro en esta situación, donde le pide que su fe no falte, él tenía que confirmar o afirmar a sus hermanos. Entonces, la prueba que Pedro vivió, que Pedro pasó a través de negar al maestro, lo hizo ser mejor, lo hizo establecer o confirmar a sus hermanos, hacerlos que también ellos tomaran nuevas fuerzas. Yo creo que fue una de las pruebas más difíciles que aquellos atrevidos 12 discípulos, 11 en este caso, pudieron pasar en ese momento. Pedro, haciendo todo lo contrario a lo que él se había propuesto en su corazón, Dios le dice: después de esto te tengo que afirmar. Fíjense, muchas veces, mis hermanos, un viento, o por ejemplo una vela, le soplamos y la apagamos con mucha facilidad. Un viento suele extinguir una llama débil, pero, mis hermanos, un viento fuerte o en una llama
puede atizarla haciendo una hoguera en aquel viento. El viento en un bosque, el viento en una pequeña llama donde dice, no tires nada, no prendas fuego en este bosque, porque en un viento rápido en aquel lugar puede hacer un gran incendio o una gran hoguera. Entonces lo mismo puede hacer en nuestra fe. Un viento quizá extinga alguna flama o alguna situación difícil extinga nuestra fe, que no es el propósito nunca de Dios. El propósito de Dios es afirmarnos como lo estamos compartiendo, afirmar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si vienen esos vientos a nuestras vidas, nosotros podemos crecer en esa situación y en esos vientos. Dice 1 Tesalonicenses 3:12, dice, y el Señor haga crecer y abundar en amor a unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro, de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, Dios necesita que nuestros corazones sean afirmados o consolidados. Nuestra fe sea afirmada o consolidada. Venga un viento de necesidad, venga un viento de problemas a nuestras vidas, y más que apagar nuestra fe, encienda una hoguera en nuestra fe. Haga un gran incendio en nuestra fe. Yo no me pregunto, nuestra vida tiene la firmeza, la solidez que Dios necesita de cada uno de nosotros. Nuestra vida en este momento ya tiene la solidez que Dios está pidiendo en cada uno de nosotros. ¿En qué tú y yo queremos que Dios afirme nuestros caminos? ¿En qué tú y yo queremos que Dios haga cambios en nuestras vidas? ¿En qué tú y yo queremos que Dios empiece a tratar con nuestras vidas, o qué estamos haciendo para que Él nos empiece a afirmar? ¿Estamos aceptando su gracia, su llamado, las situaciones que vengan a nuestras vidas para mantenernos firmes? Decíamos hace un momento al principio de la lectura, 1 de Pedro 5:9, dice que al cual resistid firmes, dice, o similar a sólidos o estables en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A qué resistimos firmes? Mis hermanos, dice el versículo 8, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes. Entonces, consolidados o con firmeza, tenemos que resistir aún a nuestro enemigo, a nuestro adversario, el diablo. Eso es lo importante en nuestras vidas. Recordemos, nuestra fe se va a afirmar cuando vengan los vientos, cuando vengan los problemas, y nuestra fe, más que apagarse, se encienda como una hoguera o como un gran fuego en un bosque. Tercera palabra. La palabra ahí en este pasaje, mis hermanos, fortalezca, el mismo perfección, afirme, fortalezca. La palabra que se traduce como fortalecer es como robustecer. Y esta palabra es la única vez que se escribe como tal del griego en el Nuevo Testamento. Y nos indica una cosa importante. Es como robustecer, como hacernos más fuertes. Y dice que es un significado distintivo, dicen algunos conocedores, es equipar para el servicio activo. Dios nos fortalezca, Dios nos prepare para las situaciones que puedan venir. Un corazón apocado, mis hermanos, un corazón débil, un corazón triste, no puede salir adelante. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí la palabra fortalecer o fortalezca, en este caso, esa palabra que se traduce con fortalezca, déjenme les digo, en el griego, no sé griego, pero aquí mi Biblia sí sabe. La palabra que se traduce como fortalezca del griego, dice aquí es ese de seno, senos, dice así, probablemente entre la similar a una base, fortalecer, confirmar, conocimiento y poder espiritual, fortalecer. Es la única vez que esta palabra se utiliza, les digo, en el Nuevo Testamento. Entonces,
Dios quiere que tú y yo estemos fortalecidos para el momento difícil, para el momento de angustia, que estemos, que nos robustezca, que nos haga estar más fuertes para cualquier necesidad. Entonces Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalezca, dice el apóstol Pedro. Y la cuarta palabra es establecer. Nuevamente, mis hermanos, después del desierto, Dios lo que va a hacer en nuestras vidas es establecernos. ¿Cómo? La palabra aquí traducida como establecer la encontramos en Mateo 7:25, en la carta a los Efesios capítulo 3, verso 17 al 19, Colosenses 1:21, y los voy a leer cada uno de ellos, nomás para un poquito entender cada una de esas situaciones. Establecer, dice Mateo 7:25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra que se traduce como fundada es la misma que se traduce como establecer en el caso de Pedro. Entonces, mis hermanos, a todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, construyamos como construyamos, si construimos sobre la roca o construimos sobre la arena, no hay acepción de personas. Sobre ambas situaciones vienen los ríos de problemas, vienen las dificultades sobre cualquier manera que tú y yo sobreedifiquemos. A ambos les llegará. No quiere decir que si yo sobreedifico sobre la roca, nunca va a venir el río ni van a venir los vientos. Al contrario, vendrán también el río, vendrán también los vientos. Pero ¿qué va a suceder? Que como estamos fundados sobre la roca, estos ríos no nos van a hacer nada, aunque soplen vientos y golpeen contra aquella casa, aunque vengan ríos, no vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos fundados, porque estamos, como dice el apóstol Pedro, establecidos o puestos sobre la roca. Todos los problemas, mis hermanos, que vienen a nuestras vidas, muchas veces quieren derribar o destruir lo que Dios ha construido en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos bien puestos con nuestro fundamento, que sea sólido e inconmovible, nunca caeremos porque estamos fundados, ahora sí, como dice la Biblia, sobre una roca espiritual, la cual es Cristo. Entonces, en esa comparación de los ríos, los vientos y que golpearon contra aquella casa y que permaneció firme, lo mismo sucede con nosotros. Después de que hayas padecido todas estas cosas, vuelvo al mismo pasaje del capítulo 9 de Pedro, del versículo 10, capítulo 5, dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido por un poco de tiempo, después del desierto, perfeccione, el mismo perfecciona, firme, fortalezca y ahora establezca, dice la palabra de Dios. Bien, ¿qué otra palabra decíamos se traduce como establecer? Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, esa es la misma palabra que se traduce, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si nosotros estamos cimentados o establecidos en el amor, Dios puede hacer todas aquellas cosas en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, 21 al 23 dice: y vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados. Aquí la palabra que se traduce como verdad y después se traduce como, más adelante vuelve a venir como fundados, es como si estás establecido realmente, si permaneces fundado, pero bien establecido y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Entonces nos hablas de la seguridad de estar establecidos, de la seguridad de estar firmes, de la seguridad de estar fundados. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos fundar? ¿Cómo podemos estar firmes? Teniendo un sustento, un cimiento que ayude a ello, un cimiento
estable, inconmovible, como dice la palabra de Dios. Se me vino el verso y se me pasó. Un cimiento estable. Ahorita recuerdo el pasaje. Y es la manera en que nosotros podemos estar firmes y seguros delante de Dios. Como decíamos hace un momento, cimentados en el amor, establecidos en las cosas de Dios, para que Dios nos establezca o nos ponga firmes en una posición. La palabra que ahí se traduce es como cimentará, meliosei, verbo que ocurre en otros 4 lugares, dice por ahí el diccionario Strong. Dice, su sentido parece ser con base en que Dios colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial con la que puedan resistir todos los ataques del enemigo de vuestras almas. Entonces, ¿qué sucede después del desierto en nuestras vidas? ¿Qué estamos preocupados por lo que pueda pasar después de haber padecido o de que se vayan cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo, todas estas situaciones o todas estas cosas que hoy por hoy vivimos en todo el mundo, tal como lo escribe Pedro en el versículo 9? ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, aquel Dios que es de toda gracia y que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, después de ese desierto, Dios nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Vuelvo a las mismas palabras, mis hermanos, con otras palabras. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos remiende, nos repare, mis hermanos, las cosas que están por ahí descompuestas. Él mismo nos consolide o nos haga mejor, nos haga pasar por vientos y nuestra fe crezca, se crezca una flama y no se extinga, mis hermanos. Que Él mismo nos robustezca, nos ponga nuevas fuerzas a cada uno de nosotros, nos equipe, nos prepare para el servicio activo, como dicen algunos comentaristas, nos prepare para lo mejor. Y cuando vengan los problemas, los ríos, las situaciones, cualquier situación en nuestras vidas, Dios pueda mantenernos cimentados, firmes en nuestra fe. Después de que haya pasado un poco de tiempo, Él nos perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Que así sea en tu vida, mi hermano. Después del desierto, tiene que venir todo esto a tu vida. No podemos decir, después del desierto mi flama se extinguió. No podemos decir, después del desierto mi cimentación se cayó. No podemos decir, después del desierto estoy tan roto, tan descosido que no hay manera de repararme. No podemos decir, después del desierto ya no puedo estar firme, ya no puedo tener nuevas fuerzas. Todo se acabó. He soportado este desierto y ya no lo soporto más. Después del desierto, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, dice el apóstol, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que así sea en tu vida y en mi vida, mis hermanos. Que después de que pasemos el desierto, Dios nos prepare para lo mejor. Dios avive el fuego de la fe que hay en cada uno de nosotros. Dios nos mantenga firmes en nuestras convicciones, en nuestras ideas. Dios nos repare, mi hermano. Dios nos arregle cada uno de los detalles que tenemos, como aquellos 2 hermanos remendaban las redes. Dios te prepare para salir de este desierto, para vivir después del desierto una vida llena de bendición. Una vida en la cual quizá no se acaben las pruebas, quizá vengan otros desiertos, pero tengamos la perfección o la reparación, la firmeza, la fortaleza o el robustecernos y la cimentación necesaria para salir adelante de cualquiera que sea la situación que viniera a nuestras vidas. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios quizá por los desiertos, porque tal como lo decía en Oseas, mi hermano, y con eso termino, la Biblia dice que Él llevó al desierto a Israel para poderle hablar a su corazón. Lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Dios quiere hablar a tu corazón y Dios quiere hablar a mi corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Disfrútalo con tu familia, disfruta este día del Señor.
Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy quiero decirles que el Dios de toda gracia, el que nos llamó por su gloria en Cristo Jesús, nos dice que después de que hayamos padecido cualquier situación, después de que hayamos pasado por cualquier problema por un poco de tiempo, Dios nos reviende, nos afirme, nos robustezca, nos ponga en una cimentación firme a cada uno de nosotros. Que así sea en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano.